Muchísimas gracias. Muy bien. Eh, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes esta noche. Y bueno, en realidad, más allá de esa presentación, que son en realidad formaciones o títulos, pues me gustaría decir que soy una persona que busca mucho el tema de la conciencia en otras personas, que acompañar procesos o dictar ese tipo de conferencias no es algo que yo haya pensado en mi vida antes, pero lo hago con mucho gusto y con mucha satisfacción, porque la idea es que sembremos semillas de conciencia en el mundo, desde lo que hagamos, ¿no? Y este me pareció un tema muy interesante, porque el tema de las habilidades blandas en seguridad y salud en el trabajo va más allá, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que hablar de este tema en esta conferencia y en este contexto? ¿No? ¿Por qué? Más que preguntarnos de repente, ay, que sí, que son normas y nada más, y eso es todo, pues es importante porque es un tema humano, es un tema que compete a nosotros no solamente en el ámbito profesional, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Además, mejoramos una cultura de seguridad que de hecho es importante. Hace muchos años atrás esta cultura de seguridad no existía. Recuerdo y les quiero compartir, yo he trabajado en salud más de 20 años y de hecho he trabajado, he administrado todo lo que es una clínica, ¿no?, de salud ocupacional. Entonces comprendo bastante de cerca el tema. Y cuando hablamos de una cultura de seguridad, recuerdo que hace 20, 30 años atrás, simplemente por ponerles un ejemplo, quizás a los más jóvenes, los residuos biocontaminados se botaban por alto caima. No había un lugar adecuado donde botar eso, porque no había información, no sabíamos cómo manejarlo, ¿no? Hoy en día tenemos mucha información, se ha regulado todo esto y pues nos permite a nosotros hacer nuestra parte humana, ¿no? Como en la gestión de crisis y conflictos, porque somos seres humanos y siempre va a haber conflictos en momentos de tensión, y justamente ahí las habilidades blandas ayudan a que nosotros aprendamos a mantener la calma, aprendamos a gestionar el famoso estrés, que hoy en día ya no es estrés, es 10 para muchas personas, porque se suma no solo lo del trabajo, ¿no?, sino lo de la casa y nuestras propias relaciones humanas. Además, generamos confianza, ¿no?, porque de hecho, como profesionales de la salud, y mi admiración y respeto hacia todos ustedes, ¿no?, son unos héroes de verdad, y tienen que saber que la gente confía mucho en la parte médica, ¿no? Confía mucho en la atención que ustedes nos brindan. Por eso es importante ser claros y empáticos en este espacio y generar esa confianza, ¿no? Además, tenemos que favorecer el trabajo interdisciplinario, porque de hecho en un entorno de seguridad y salud en el trabajo no solo interviene el personal de salud, sino intervienen personal administrativo, ingenieros y gestores de otras profesiones con los cuales nos interrelacionamos, ¿no? Entonces, vamos a entender primero qué son las habilidades, porque si hablamos de habilidades, tenemos que entender, como lo dice ahí, que son esas capacidades personales, sociales y emocionales, ¿no?, que nos permiten relacionar de manera efectiva con los demás. Esto es muy importante porque cómo nos relacionamos con los demás, cómo lo hacemos, desde qué lado lo hacemos, simplemente desde nuestros títulos profesionales o lo hacemos como seres humanos, con todo un contexto de creencias y un sistema de creencias que lo hemos adquirido a lo largo de nuestros años, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Cada uno de nosotros tiene una historia y esa historia es lo que nos hace ser lo que somos nosotros. Y cuando hablo de historia, quiero decir todo lo que hemos aprendido en la vida, cómo hemos sido criados, cómo han sido nuestros padres con nosotros, hemos vivido con papá, hemos vivido con mamá, nos guste o no, esas cosas nos definen. Y por tanto,
estas habilidades tienen que ver con esas capacidades emocionales, ¿no? Personales, por la personalidad, sociales, por cómo nos relacionamos, pero sobre todo yo hago énfasis en esta parte emocional, porque desde esta parte es que podemos hacer efectiva o no esta gestión con los demás, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Desde dónde lo hacemos? Desde de repente no, es que yo soy de esta manera y soy así porque así soy y no pienso cambiar en la vida, o de repente sí soy así, pero me doy cuenta cómo soy y trato de mejorar desde esa perspectiva, porque eso también tiene que ver con la adaptación, ¿no? De hecho, los dinosaurios se extinguieron porque no se adaptaron. Ustedes, personal de salud, y nosotros, civiles, hemos vivido una pandemia. Y ustedes han sido los héroes de esta pandemia. Y los que no se adaptaron, pues de repente, lamentablemente, ya no están aquí con nosotros, porque generó mucho miedo, porque se contagiaron y qué sé yo, los honramos hoy día. Pero si no nos adaptamos a los cambios, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial, ¿no? Hay demasiada información. Si no estamos adaptados a eso, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pero estas habilidades blandas, lo interesante es que podemos aprenderlas, como cualquier habilidad, ¿no? Esta capacidad la podemos aprender, porque se caracterizan no por ser técnicas, y de hecho la parte técnica, desde cómo se pone, algo sencillo, ¿no? Cómo se coloca un inyectable, venoso, intravenoso, cómo se toma la temperatura, cómo controlan ustedes a sus pacientes. Esas son habilidades técnicas, se aprenden en la universidad y son esenciales para el trabajo diario, pero las habilidades emocionales son más personales, ¿no? Las habilidades blandas tienen que ver con nosotros mismos, con este sistema de creencias que les compartía. Y se aplica a todas las profesiones, ¿no? Y es una clave importante en la gestión del estrés. ¿Qué es el estrés? Para poder entrar un poquito a este tema también, ¿no? Es la gestión de nuestras emociones. ¿Cómo gestionamos nosotros nuestras emociones? Entendiendo que nuestras emociones influyen obviamente en nuestros pensamientos y es un juego, pensamiento, emoción, lo cual produce reacciones químicas a nivel orgánico y eso nos da resultados, ¿no? Porque el constante de estrés, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Dime qué parte de tu cuerpo te duele y yo te voy a decir qué emoción tienes que trabajar. Porque 85% de las enfermedades son psicosomáticas. Quiere decir que tienen que ver con nuestras emociones. Y dentro de eso, pues está este famoso estrés, que muchas veces nos aleja, porque no hemos aprendido a gestionarlo, de ese liderazgo, de esa toma de decisiones o de esa resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque como coloquialmente decimos, reaccionamos desde el hígado, pero no desde la sensatez. Entonces, estas habilidades blandas nos van a ayudar a poner equilibrio a todo eso, ¿no? Porque al final, ¿por qué son importantes? Porque vamos a tener un sistema de prevención más efectivo, ¿no? Porque vamos a transmitir información de forma más clara, vamos a generar compromisos, vamos a promover nosotros con el ejemplo comportamientos más seguros. Porque vamos a tener mejor comunicación en todos los niveles y eso es muy importante porque no tenemos diálogos, ni siquiera en nuestras casas. Tenemos debates, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón. Y muy pocas veces cedemos a una comunicación y la que me encanta y yo los invito a que puedan de repente investigar un poco más, no me crean lo que les digo, investiguenlo, es la mejor manera de aprender sobre el tema de comunicación violenta, ¿no? La comunicación no violenta, perdón, de Marshall Rosenberg, es una comunicación que habla sobre no criticar y no juzgar. Y les digo una cosa, a quienes más criticamos y a quienes más juzgamos es a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta comunicación en todos los niveles empieza conmigo mismo. ¿Cómo me comunico yo conmigo mismo? ¿Cómo me hablo? Porque como yo me hablo, hablo exactamente a los demás. Y eso obviamente tiene que redundar en un diálogo, porque en un diálogo hay una comunicación. En un debate hay yo gano porque tengo la razón.
¿no? Entonces, esto nos va a ayudar obviamente a los malos entendidos y a limar asperezas. Luego tenemos el manejo del estrés y la toma de decisiones, que es lo que compartíamos hace un momento. Fomentar la cultura de seguridad, porque ¿por qué no pensar en una cultura de seguridad? ¿No? Hace poco me invitaron a una conferencia de RIMAC respecto a la eminente probabilidad de que haya un terremoto en Arequipa, ¿no? Y eso también es cultura de prevención. Entonces, ¿cómo promovemos una cultura de seguridad? RIMAC me pareció interesante su iniciativa de invitar a varias personas a sumarse, a explicarles qué teníamos que tener listo, cómo lo debíamos hacer y cómo lo hacemos esto nosotros en casa, en nuestros trabajos, cómo fomentamos una cultura de seguridad, no solo con la documentación. Recuerdo que cuando trabajábamos en la clínica de salud ocupacional era cantidad de documentación, pero ¿cómo hacemos que eso sea efectivo? ¿Cómo fomentamos esa cultura realmente con nuestro actuar, ¿no? Con nuestra actuación, haciendo, no solo diciendo, o no solo pensando, o no solo escribiendo, sino haciendo, ¿no? Porque en la acción está el resultado. Y una acción empática, respetuosa, colaborativa, donde podamos mejorar el ambiente laboral y fortalecer sí el cumplimiento de normas, ¿no? Porque en todo lugar hay reglas de juego, en la sociedad, en nuestras casas, en el trabajo, en todo lugar hay reglas de juego. Entonces, tenemos que nosotros fomentar con el ejemplo, no solo que se quede en el papel, sino hacerlo. Y el desarrollo del liderazgo, ¿no? De toda la parte tan hermosa que lleva una enfermera, un enfermero. ¿Cómo? Porque estas habilidades blandas inspiran a otros, dan mayor confianza, guían, promueven. Un líder es distinto a un jefe, ¿sí? Un jefe da órdenes y tiene la razón. Un líder tiene la capacidad de que los demás le sigan. Y de hecho, su liderazgo se ejerce mucho más cuando no está dentro del grupo de trabajo y todos los compañeros hacen lo que tienen que hacer sin que esté, entre comillas, el jefe. Ese es un líder, ¿no? Promueve una gestión humana y muy consciente respecto a la seguridad. Entonces, acá yo quiero que se queden con esto. Una actitud empática, respetuosa y colaborativa mejora el ambiente laboral y fortalece el cumplimiento de las normas. Ahora, ¿cuáles son esas habilidades? ¿Qué habilidades vamos a desarrollar? ¿Qué necesitamos esencialmente para el desarrollo de seguridad y salud en el trabajo? Pues lo primero, una comunicación efectiva. ¿Cómo? Con una escucha activa. No sabemos escuchar, señoras y señores, no sabemos escuchar. ¿Sabemos querer tener la razón? Sí. ¿Sabemos querer lucir bien? Sí. ¿Qué significa lucir bien? Ay, ¿qué va a decir de mí? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir el otro? Eso es lucir bien. Y no nos atrevemos a decir realmente con respeto, con una actitud proactiva, lo que pensamos o lo que sentimos. No sabemos comunicarnos, pero tampoco sabemos escuchar, ni siquiera en nuestras casas, ¿no? ¿Cómo es una escucha activa? ¿Cómo voy a escuchar si estoy con el celular? ¿Sí? ¿Qué me dices? ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo escucho? ¿Cómo voy a escuchar si mi cabeza está en mis problemas, pero no estoy en ese momento? ¿Y cuántas veces por no escuchar nos hemos equivocado? Y esto, ojo, es delicado, porque nosotros trabajamos en salud. Y si no escuchamos, ¿cómo podemos gestionar eso? ¿No? Entonces, es prestar una atención plena, total. Estoy en este momento aquí con ustedes. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Tengo que hacer cosas después? Sí. ¿Tuve que hacer cosas antes? Sí. Pero en este momento estoy con ustedes. Y si los pudiera escuchar, pues sería maravilloso, ¿no? Pero ustedes me están escuchando a mí. Yo no sé si me estás escuchando o no, pero te invito a que lo reflexiones con esta escucha activa. Una comunicación clara en situaciones de riesgo. Sobre todo los latinoamericanos tenemos muchas anécdotas con esto, ¿no? Porque tenemos una
forma de hablar donde le damos la vuelta al asunto, 360 grados, y después llegamos al punto, ¿no? Y no sabemos expresarnos asertivamente y directamente, diría yo. Entonces, esta comunicación clara implica transmitir mensajes con precisión, sin ambigüedades, ¿sí? Especialmente cuando hay momentos de riesgo, de urgencia, de emergencia. Y yo te invito, ¿sabes cómo vas a darte cuenta cómo te comunicas? Grábate, escúchate o pídele a alguien que te diga, oye, dime, ¿yo redundo mucho, doy mucha vuelta o soy directo? ¿No? ¿Cómo soy? Pregúntale a alguien en tu casa, en tu trabajo, alguien que tenga confianza. Te va a decir cómo es tu comunicación. Y también es importante este lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué quiere decir este lenguaje, no? Porque si bien es cierto, nuestra boca habla, ¿no? Y salen palabras de lo que pensamos, porque lo que pensamos lo expresamos en palabras, pero también hay un lenguaje no verbal, ¿no? Porque yo puedo estar así, ¿y cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, ¿no? Pero tu cara y tu gesto de cerrar los brazos ya está diciendo que no estás bien, que hay algo que te está incomodando. Y es bien interesante leer a las personas. Y ustedes en salud ocupacional, en seguridad y salud en el trabajo, pues es importante porque cómo dicen las cosas, el tono de voz, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, todo habla, todo. Y ustedes pueden aprender a observarse entre ustedes, pero también a los pacientes, ¿no? A los pacientes que tienen a cargo. Ahí ustedes pueden tener un termómetro riquísimo de ver cómo son las actitudes de las personas. Ojo, sin llegar a juzgarlas o a criticarlas. Recuerda, cada uno de nosotros tiene una historia, ¿no? Y te quiero poner un ejemplo en esto, haciendo un paréntesis de la comunicación efectiva, porque hasta eso habla, ¿no? A veces somos muy juzgadores con alguien, con nuestros propios compañeros, jefes, pero no entendemos que esa persona ha crecido en un entorno de repente no muy bonito, ¿no? Hace poco me tocó lidiar con un muchacho, bueno, el juzgamiento de los demás fue, no, que se ve desalineado, que viene con un picho de coca en la boca, que cómo va a presentarse así. Y claro, o sea, nosotros lo vemos y opinamos, ¿no? Pero si nosotros tomamos un segundo para darnos cuenta, ¿no? Que ese muchacho, y después lo investigué, está lidiando con las drogas, está en un tratamiento, está tratando de salir de ese hoyo y que por lo menos alguien le ha dado la oportunidad de trabajar, entonces no seríamos tan juzgadores con eso, ¿no? Y nuestra comunicación va por ahí, porque nuestra comunicación empieza no solo desde la palabra, empieza desde acá, desde lo que pensaste. Entonces observa lo que piensas para ver qué sale de tu boca y cuida lo que sale de tu boca, porque con la boca, como decía mi abuela, podemos matar, ¿no? ¿Cómo le comunicas a un cliente, a un paciente que no está apto, que no va a poder trabajar siendo su sueño el trabajar en una mina, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le comunicas a tu compañero que se ha equivocado? ¿Cómo te comunican a ti que tú te has equivocado? O sea, hay muchas cosas en la comunicación que son muy, muy importantes, pero todo parte de nuestro pensamiento. Luego tenemos la inteligencia emocional, porque yo estoy segura que la inteligencia racional es algo que tenemos a flor de piel, ¿no? De hecho, se mide mucho el coeficiente intelectual para que uno pueda ocupar un cargo gerencial o qué sé yo, pero justamente creo que muchos de los países que no van bien en el tema político, pues están así porque no tenemos inteligencia emocional, ¿no? Si ustedes ven televisión y ven a la parte de nuestros congresistas cómo reaccionan de una manera a veces bastante violenta, todo eso tiene que ver con inteligencia emocional, porque claro, llegamos a un punto de estrés donde simplemente reaccionamos, pero no nos tomamos un segundito
para controlar ese estrés, para gestionar esa emoción, para respirar y después hablar y expresarnos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que nos tenemos que tragar, y discúlpenme el término, ¿no? Nuestras emociones, ni tampoco tenemos que aguantar a alguien o ser los buenos de la película o los que permitimos todo, ¿no? Hay que poner altos, pero hay que saber cómo, cómo lo gestionamos, porque hay formas y formas de reaccionar, ¿no? Entonces, este manejo del estrés es una capacidad de mantener la calma para poder tomar decisiones adecuadas ante emergencias o tensiones laborales. Díganme si no estamos en nuestro día a día a veces en torbellinos, ¿no? Torbellinos emocionales, donde ya me dijo algo y ya me activó la cólera, la rabia, ya me molestó lo que me dijo. Y es normal, somos seres humanos, pellízcame y me va a doler, ¿no? Pero justamente esta habilidad que tú puedes desarrollar con la práctica diaria te va a llevar a esa calma. En la tormenta, quédate quieto. En la tormenta, no trates de salir de la tormenta. Tómate un segundo, aunque sea. Si no puedes un minuto, un segundo. Vete al baño, toma agua. Hay muchas técnicas, ¿sí? Pero aprende a calmarte. Porque de verdad que con nuestras reacciones no sumamos, ¿no? Las reacciones instantáneas así de inmediato no nos conducen a ningún lado. Y obviamente eso también le resta a esta parte de empatía, ¿no? Que es comprender las emociones y necesidades del otro. Y ahí se genera la confianza, obviamente, ¿no? Y la contención con los demás. Eso no significa que si tu compañero se equivoca todo el tiempo, pues lo disculpes todo el tiempo y tú te cargues el trabajo. No, ¿no? O que los clientes no entienden. No, tampoco. Pero sí tenemos que entender lo que les decía un poco antes, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les compartía de este joven que está saliendo de drogas. O sea, empatía. Oye, ese joven puede ser tu hermano, tu tío, o de repente tú, ¿no? Que has tenido una situación y que estás lidiando con eso. Entonces, bajémosle un poco al juzgamiento, bajémosle un poco a la crítica, vayamos un poco más a la empatía, ¿no? No lo tomemos a lo personal. Cuando te lo tomas a lo personal, ya perdiste todo. Ya perdiste todo. Ya. ¿Sabes qué es lo que pasa en nuestro juego mental y emocional? En este sistema de creencias que tenemos, pues de repente hubo una situación cuando era pequeño que me reñían, ¿no? Entonces yo me pongo a la defensiva cuando alguien levanta la voz porque así me corregían, levantaban la voz, me gritaban, entonces cuando alguien levanta la voz me activa eso y ¡bum! Yo he aprendido de esa manera, ¿no? Entonces reacciono. No, vamos a trabajar nuestra empatía. Y para trabajar nuestra empatía decimos, ¿no? Ponernos en los zapatos de los demás. Eso es bastante sencillo de decir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, no? Cuando mires a otra persona, acuérdate, esa persona tiene una historia igual que yo. Debe tener su historia igual que yo, ¿sí? Y eso nos va a llevar a regular nuestras emociones, ¿no? Porque si no reconocemos nuestras propias emociones y las gestionamos de la manera en que podamos empezar a gestionarlas, porque no te voy a decir, no, desde mañana ya no reaccionas, porque eso es un cuento chino, ¿no? Eso es una mentira, no va a funcionar así. Pero tienes que ir poco a poco, un paso a la vez, ¿sí? Para que no seas impulsivo o impulsiva, ¿no? Especialmente en contextos difíciles, porque ¿cómo pedimos a los demás algo que no empezamos con nosotros mismos, que no hacemos con nosotros mismos? Yo siempre les digo a algunas personas que vienen a mi consulta privada, ¿cómo pretendes que alguien te comprenda si tú no te comprendes a ti mismo? ¿Cómo pretendes que alguien realmente entienda lo que estás viviendo si tú no te entiendes a ti mismo, a ti misma? Si no nos conocemos, si no entendemos cómo funciona nuestro ciclo, pensamiento, emoción, acción, resultado, ¿cómo vamos a manejar esta inteligencia emocional? No nos entendemos. Entonces, primero, empieza por ti.
¿sí? En vez de estar así señalando a los demás, empieza por ti y empieza a regularte tú, conociéndote, para que pueda esto fluir de una manera mucho mejor, ¿sí? Otra habilidad, el liderazgo y la toma de decisiones, ¿sí? Este liderazgo te va a, como les estaba diciendo hace un momento, el liderazgo inspira, ¿no? El liderazgo no es el que dice qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. El liderazgo enseña. El liderazgo basea todo y lo que espera es que los que están a su cargo sean mejores que ellos, porque solamente de esa manera tú vas a poder crecer. Y obviamente eso te va a llevar a saber actuar ante emergencias, ¿no? Porque si tú no tienes liderazgo y simplemente tú ordenas y no te importa lo que estén viviendo los demás, lo que estén pensando, pasando o los aportes que tengan los demás que pueden ser muy enriquecedores, entonces ha llegado el momento de la emergencia, no van a saber cómo decidir. Si tú no aprendes a tomar decisiones y no delegas también para que la gente que esté a tu cargo tome decisiones seguras, basadas en protocolo, priorizando la vida y el bienestar, entonces, oye, ¿de qué salud estamos hablando, no? ¿De qué seguridad en el trabajo hablamos? ¿No? Es como, y siempre en RIMAC decían, ¿no? Sí, voy a todas las clases de RIMAC y cuando hay el terremoto yo soy la primera que salgo corriendo. ¿Qué aprendí, no? Entonces es esa incoherencia muchas veces con la que vivimos. Inspirar confianza a los equipos. Solo vas a poder inspirar cuando tú estés cercano, cuando seas humano, cuando generes compromiso o cooperación en vez de miedo, ¿sí? Porque un líder no genera miedo, genera compromiso, cooperación, todos juntos, ¿no? Es un trabajo que se construye en el día a día, con comunicación, con inteligencia emocional, ¿sí? Entonces vamos a inspirar para que podamos seguir creciendo como personas y como equipo. Y la única manera que conozco, mis queridos amigos, es con el ejemplo, ¿no? Sería una total incoherencia para mí ponerme aquí frente a esta cámara y decirte la única forma es con el ejemplo, en tu casa, en tu trabajo, ¿no? Con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos. O sea, somos un mundo donde la incoherencia prima. Tú quieres que los demás hagan todo, pero tú, ¿qué haces? Y esa es la pregunta más importante. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No? Es como, por ejemplo, cuando tú le dices a tu hijo, no mientas, ¿no? Mentir es malo, no. Y estás tratando de infundirle un valor. Pero viene la vecina y te toca la puerta, dile que no estoy. Entonces, ¿no? O igual haces con el personal a tu cargo, ¿no? ¿A quién mientes? A ti mismo. No podemos dar ejemplo de algo que no hacemos. Esa es una incoherencia total. Trabajo en equipo y colaboración. Esto es bastante interesante porque el trabajo en equipo es esa cohesión, es esa sinergia donde se da ese engranaje entre todos, ¿no? Se da un engranaje muy hermoso entre todos, porque tenemos que entender que por más que seamos jefes o no jefes y ocupemos un puesto de trabajo que consideremos importante, ínfimo, no lo sé. Todos los puestos de trabajo son importantes porque generan un engranaje en donde estés, en la clínica, en el centro de salud, en el hospital, y tu trabajo es muy importante y se genera una cadena, ¿no? Y en seguridad y salud en el trabajo con mayor razón. Me acuerdo mucho que trabajábamos en la clínica ocupacional y todo empieza desde el registro, ¿no? Si el registro está mal, todo lo demás va a fallar. Y después hay que corregir y es más trabajo, ¿sí? Todo lo demás está mal. Pero el trabajo en equipo implica justamente que podamos coordinar con otras áreas. ¿Y qué significa coordinar? No solo es saber, yo tengo mis funciones, tú tienes las tuyas y cada uno hace lo que le corresponde, ¿no? No, va más allá de las funciones, va más allá, porque cuando hay una real colaboración entre médicos, entre ingenieros, entre supervisores y entre todos los profesionales que
que lidian en el día a día para tener esta seguridad y salud en el trabajo, pues esto es clave para una gestión integral y tener un mejor resultado de esto. Pero si no existe esa coordinación, esa colaboración, y eso tiene que ver con nuestra voluntad, ¿no? Yo quiero pensar en el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Nuestros pacientes, en primer lugar. Porque recordemos, somos personal de salud. Detrás de todo lo que hacemos, pueden haber palabras bonitas y muchas situaciones, pero hay personas de las cuales depende un trabajo, depende un diagnóstico, depende una vida de todo esto, ¿sí? Entonces, si no hay coordinación, no solamente mella en el trabajo, al equipo del trabajo, a la empresa para que no gane o al hospital para que falle y le hagan una denuncia, no. Lo más importante es que ponemos en riesgo una vida. Y yo creo fehacientemente que el personal de salud en general son héroes, porque su propósito por el cual estudiaron esta carrera, por lo cual se involucran con todo esto, es salvar vidas, ¿no? De alguna manera, desde alguno de los ángulos, salvar vidas. Entonces, no olvidemos nuestro propósito al haber elegido una carrera de salud, ¿no? Va más allá de eso y por eso es importante esta colaboración entre todos, ¿sí? Y también dentro del trabajo del equipo está la resolución de conflictos, ¿no? ¿Qué es un conflicto? Es un malentendido que muchas veces se origina en la comunicación, porque todos tenemos distintos puntos de vista, diferentes formas de ver un hecho, ¿sí? Hay un hecho, me voy a inventar, es un accidente, ¿no? Ha habido un accidente, pero de pronto yo lo vi, porque estaba ahí parado cuando la combi atropelló y yo lo he visto, ¿no? Que fue así, así. Ya, pero yo estaba en la combi, ¿no? Cuando fue el accidente. Y de pronto el otro va a decir, yo lo vi en televisión. Entonces se va a gestionar distintas versiones de un solo hecho, ¿sí? Pero todos van a tener la razón, porque todos lo han vivido o lo han experimentado de distinta forma. Pero un conflicto se da cuando yo creo que mi forma es la única forma. No, es que yo estuve ahí dentro de la combi y por eso yo sé. No, pero yo he estado afuera, yo lo he visto. No, pero en televisión lo han filmado así y era así. Entonces, no nos ponemos de acuerdo, ¡pac! Se genera un conflicto, ¿no? Un choque. ¿Cómo manejamos esos conflictos? ¿Cómo manejamos esas diferencias? ¿Nos escuchamos? ¿Negociamos? ¿Nos enfocamos en las soluciones o nuevamente nos enfocamos en que yo quiero tener la razón porque yo lo digo, así me crió mi mamá y ya está, yo no voy a cambiar nunca, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos? Entonces tenemos que aprender a resolver conflictos y hay herramientas de soluciones, ¿no? Hay herramientas muy ricas en soluciones, pero hay herramientas y las pueden encontrar ahorita al por mayor en YouTube y en todas las redes, pero lo importante es que tú tengas la voluntad de querer hacerlo, que quieras poner tu granito de arena, porque de nada sirve que aprendamos toda esta teoría tan interesante si tú no le pones voluntad a esto, si tú no le pones ganas a esto, ¿no? Entonces, tensiones siempre va a haber. Conflictos y diferencias siempre van a existir, pero también son interesantes porque estos conflictos fortalecen la convivencia y la seguridad en el entorno laboral, ¿no? Porque imagínense que todos seamos iguales, sería aburrido, totalmente aburrido que todos seamos iguales. Estos conflictos para mí son como la pimienta, ¿no? La pimienta en mi entorno laboral, porque puedo tener una diferencia, pero si soy hábil, ¿no? Y puedo desarrollar estas habilidades blandas con la comunicación, con la empatía, con el liderazgo, con la inteligencia emocional, entonces puedo tomar este conflicto, esta diferencia, como una oportunidad de mejora. Y entonces nos vamos a la solución y no al problema, ¿sí? Les quiero poner un ejemplo, ¿no? Hace unos días
porque actualmente yo trabajo en un laboratorio de análisis clínico, llevo una asesoría ahí, y hace unos días se dio una diferencia por un tema de un protocolo de salud, ¿no? Entonces tenían que traer una muestra y la tenían que traer con una orden médica, y resulta que la paciente era de Aplao y no trajo la orden médica, solo trajo resultados previos, y para hacer la biopsia se necesitaba la orden médica. Entonces se suscitó un conflicto, ¿no?, entre la persona que decía, no, es que tú me has aceptado así y sin orden médica, y la paciente que decía, no, el doctor no me da la orden médica, y el médico patólogo decía, sin la orden médica no atiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, hay que devolverle el dinero. Ya, pero tiene que descontársele todo el gasto que se ha ocasionado de recibir la muestra, de enviarla al patólogo y de que el patólogo la mire. Ya. ¿Quién gana ahí? Nadie. Entonces, solución, ¿no? Llamemos al paciente, que me dé el número del doctor, explicarle al doctor, doctor, envíeme la orden médica para que el patólogo lo haga, y gestionar el ganar-ganar. ¿Y cómo gestionamos el ganar-ganar en una solución de conflictos? Cediendo un poquito, no teniendo la razón, cediendo un poquito, ¿sí? Y buscando la solución. En vez de enfrascarnos en que tú dijiste, yo dije, él dijo, y todos decimos, oye, vamos a buscar la solución. Ese paciente necesita resultado de su biopsia, porque probablemente tenga un cáncer. Y si lo detectamos a tiempo, vamos a colaborar en la prevención. Pero lejos de eso, muchas veces nos enfrascamos en discusiones tontas que nos alejan de una solución productiva, donde hoy en día esa paciente va a tener su biopsia, va a tener un diagnóstico, y eso es lo más importante. Entonces, espero que esta parte de resolución de conflictos les aporte en ese sentido, ¿sí? Y la última habilidad es el pensamiento crítico y la adaptabilidad. ¿Qué es el pensamiento crítico? Yo le llamo sentido común, el sentido menos desarrollado de la humanidad, ¿no? Porque realmente hemos perdido el sentido común. Este pensamiento crítico nos permite a nosotros, con sentido común, tomar mejores decisiones, ¿no? A veces sí, es cierto, hay un protocolo, hay cosas, hay muchas cosas, pero estás tú como ser humano, que tienes también una capacidad de raciocinio, que tienes también una intuición, que tienes un sentimiento, ¿no? Entonces, este pensamiento crítico tiene que ver con eso, ¿no? Que aprendamos a desarrollar nuestro sentido común para muchas cosas y no cerrarnos, ¿no? No cerrarnos en que, no, así es. Por supuesto que es importante seguir normas, reglas y protocolos, por supuesto. Pero también hay que poner en equilibrio esta otra parte, ¿sí? Porque evaluar riesgos y priorizar acciones, ¿no?, tienen que ver con una capacidad de analizar algo que está sucediendo en el momento, ¿no? Y las emergencias, las urgencias, las situaciones no se presentan pues así avisándonos, ¿no? Oye, por si acaso vas a tener un herido, y dije, no, de pronto ya tienes al herido, tienes la situación, y tienes que decidir qué hacer primero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces? ¿Lo mueves? ¿No lo mueves? ¿Lo entablillas? ¿No lo entablillas? ¿Le pones un inyectable? ¿No le pones? ¿Le das respiración primero, ¿no? De pecho, qué sé yo? ¿O le pones primero el oxígeno? O sea, ¿qué haces primero? Y para eso necesitas desarrollar estas habilidades para que estés en calma. Porque si en ese momento tú te pierdes, ¿cómo tomas decisiones? Y nos equivocamos, damas y caballeros, nos equivocamos. Y equivocarse está bien, ¿sí? Pero en el tema de salud, y ustedes bien lo saben, pues poner una inyección que no era a un paciente lo puede matar, ¿cierto? Entonces necesitamos este pensamiento crítico y esta adaptabilidad a los cambios. Nuevamente, ¿no? Creo que la pandemia es uno de los mejores ejemplos de adaptabilidad que hemos tenido. No estábamos preparados, ni siquiera teníamos idea que íbamos a vivir una pandemia. Y sin embargo llegó, y llegó con todo,
¿no? Llegó con una televisión donde veíamos gente que se moría en la calle y yo me imagino y me pongo empáticamente en su lugar el miedo que debió surgir ante ustedes de ir a trabajar a sus centros de salud. Por eso son héroes en esta película, ¿sí? Pero definitivamente también eso nos ha enseñado a adaptarnos, ¿no? Tuvimos que adaptarnos en nuestras casas también. Y el mundo es un lugar que cambia día a día. ¿Ven? Un día tuvimos presidente, al otro día ya no, ¿no? O sea, cambia. Los cambios son inminentes, son parte de la humanidad. Y si no somos flexibles, ¿no? A nuevas normativas, a nuevos protocolos, a nuevos turnos, ¿no? Por ejemplo, esta implementación que se está dando con el tema de bioseguridad, ¿no? Es constante. Empezamos esta conferencia diciéndoles que hace años antes no había este tema de residuos contaminados, ¿no? Hoy en día tiene toda una normativa y hay que adaptarse a ese cambio, ¿no? Y qué bueno que exista eso, porque en mis tiempos antiguos, un muchacho alguna vez se clavó en el dedo botando la basura ahí en Alto Caima, ¿no? Entonces ustedes saben lo que implica eso. Pero vamos al tema de adaptabilidad, ¿no? Ahora hay contenedores, entonces de repente uno puede decir, ay, sí, qué bueno. Otro puede opinar, no, qué malo. Y seguirán habiendo cambios, pero los invito a ser flexibles con estos cambios. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar estas habilidades? Para ir ya terminando nuestro tema, ¿no? ¿Cómo, Jessica, lo que explicas es muy chévere, es muy lindo, pero ya, ahora dime, ¿cómo lo hago? ¿No? Uno, necesitamos no ser juzgadores con nosotros, ¿sí? Pero sí necesitamos autoevaluarnos, ¿sí? Tenemos que saber reconocer nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. Y esto a través de reflexiones propias, en nuestro día a día, no vivir en automático, no simplemente sobrevivir, como le digo yo, sino al final del día ponen un balance. Oye, ¿qué te ha molestado en el día? ¿Qué te ha incomodado? ¿No? ¿Y para qué te ha incomodado? La pregunta no es por qué, porque el por qué nos va a llevar excusas. La pregunta es, ¿para qué me ha incomodado eso? ¿Qué, de esto que ha pasado, qué me toca hacer a mí? ¿Qué puedo hacer yo mejor? Y para eso la retroalimentación o el feedback también es una herramienta maravillosa porque, ¿sabes? No podemos vernos a veces en nuestro día a día. No somos muy cruelmente honestos con nosotros. Usamos muchas máscaras, ¿no? Siempre queremos estar bien, pero lo cierto es que una segunda, tercera persona te puede dar una mirada un poco más objetiva, te puede dar una retroalimentación. Y yo te dejo aquí un reto, ¿no? Pregúntale a tu familia, a algunos compañeros de trabajo de confianza, qué les gusta y qué no les gusta de ti. Ese es un buen feedback para que tú escuches sin responder, solamente como información, qué ven los demás de ti y puedas tener una retroalimentación. O pregúntale, ¿no? A tu jefe o a tu compañero, oye, ¿qué puedo hacer para aportar más, para ser mejor en el trabajo? Esas preguntas te va a ayudar. Algún roleplay y simulaciones, ¿no? Hay que practicar situaciones reales para mejorar la comunicación, toma de decisiones y manejo de conflictos. ¿Qué pasa? Los conflictos van a existir siempre, pero cuando haya un conflicto es muy enriquecedor recrearlo, ¿no? Recrearlo y ver qué opciones hemos tenido para responder ante este conflicto. Y esa es una forma también de aprender, ¿no? Ya, en este conflicto todos hemos reaccionado así, pero ya, a ver, volvámoslos a recrear, eh, hagamos este roleplay y a ver qué soluciones podríamos hacer. Y con estas simulaciones, créeme que son muy enriquecedoras. Si no tienes tiempo para actuarlas, por lo menos convérsalas, ¿sí? Mindfulness, respiración consciente y pausas activas. Muy chévere, hoy en día está de toda moda, ¿no? Que la meditación, que la respiración, pero ¿lo practicas? ¿Lo haces? ¿Te tomas un minuto para respirar y estar contigo? Para mí respirar un minuto
es regresar a mí. Cuando tengo un día loquísimo y a veces no puedo hacerlo cada 20 minutos, como dicen los expertos, pero estoy entrando en un ciclo de mono loco, le digo yo, cuando estoy así muy ya entrando al estrés, me tomo un vasito con agua fría, porque el agua fría calma la rabia, es un secreto, fría. Y aparte, me voy al baño o me salgo un rato y respiro, no contesto. He aprendido a no reaccionar de esa manera, ¿no? Si te ayuda, pues hazlo. Y capacitación continua, no solamente en lo que es tu rol como profesional, sino te invito a que puedas aprender cómo funcionamos, qué son tus emociones, cómo funcionan, cómo funciona tu pensamiento, por qué reacciono de esta manera en esta situación, ¿no? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué me duele en la vida? ¿No? ¿Qué me duele? Que me haya abandonado papá, que me haya abandonado mamá, que me haya sentido el hijo menos querido, la hija menos querida, que me haya abandonado mi esposo. O sea, todos vivimos situaciones, amigos. Somos seres humanos, ¿sí? Y esta capacitación continua, que no solamente sea en seguridad y salud en el trabajo, sino que también sea en ti, para que tú puedas tener más conciencia de ti mismo, porque si queremos apuntar a cualquiera de estas habilidades, empieza con eso, a tener conciencia de ti mismo, ¿sí? Porque cuidar empieza por la forma en que nos comunicamos y nos autolideramos, diría yo, ¿sí? Autolideramos. Entonces, acá te dejo un pequeño resumen, ¿no? Que los puntos claves de hoy han sido la comunicación efectiva, escuchar y expresarse con claridad, la inteligencia emocional, manejar nuestras emociones y empatizar, ese liderazgo que tiene que ver con actuar con confianza y guiar con el ejemplo, el trabajo en equipo que es colaborar, resolver conflictos, generar sinergia, este pensamiento crítico que tiene que ver con el sentido común y la adaptabilidad, y estas herramientas que son la autoevaluación, las simulaciones, el mindfulness y la capacitación continua. Así es que, bueno, yo le llamo a esto educación, ¿sí? Porque no solamente es educarnos. Una habilidad es resultado de la práctica, la formación y la experiencia, como cualquier habilidad. ¿Cómo te has hecho un excelente chef y haces ahora un ceviche que todos se chupan los dedos? ¿Cuántas veces lo has repetido en hacer ese ceviche? ¿No? Eres la mejor enfermera, enfermero, el que no hace doler cuando pone inyección. ¿Cuántas inyecciones has puesto en la vida? Un montón, ¿no? Esa repetición es el gran secreto para formar habilidades. Y estas habilidades que te he compartido ahora no son muy diferentes. Así es que te invito a esta educación donde la acción nos va a dar el resultado. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, si quisieran hacer algún aporte, yo estoy acá a su servicio.